gracias por tu palabra esta mañana que podemos abrirla. Oramos para que tu palabra pueda hablar a nuestro corazón y afirmar la fe nuestra, los principios a los que hemos creído, para que podamos responder en amor a servirte a ti, Señor, entregando nuestra vida y todos nuestros recursos a ti. Señor, gracias por tu Espíritu Santo, que es el Maestro que nos explica, nos indica, nos guía, nos llena, nos da el poder, nos capacita para ser testigos tuyos hasta lo último. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, de seguro usted no estuvo el domingo pasado, pero hablábamos de cómo esta iglesia en el libro de los Hechos, Lucas, que es el que escribe el libro de los Hechos, y usted lo sabe que Lucas escribe un segundo volumen, porque el primer volumen es el Evangelio que lleva su nombre, el Evangelio de Lucas. Y Lucas, hemos dicho, le escribe a un hombre. Mire qué trabajo que Lucas hizo, de entrevistar testigos, de entrevistar a Juan Marcos, de seguro, de entrevistar a Pedro, de entrevistar a otros, de averiguar, de ordenar los hechos, solo para que un hombre que había conocido de Jesús, que había escuchado de Jesús, pudiera tener en orden todos los acontecimientos de lo que Jesús había enseñado y había hecho, para que la fe de este hombre que se llamaba Teófilo, dice Lucas en su Evangelio y en el libro de los Hechos lo ubica, pudiera conocer más de cerca, ordenadamente, y la fe de él pudiera crecer sin lugar a duda. Un gentil, han dicho algunos. Lucas entonces escribe el libro de los Hechos, y es una narrativa, y es un género literario, como algunos lo han llegado a decir, que tiene que ver con una historia, con una narrativa. Este es un principio de interpretación, hermanos, en la iglesia. Entender que el género literario narrativo es una narrativa, es la experiencia de aquellos primeros discípulos, de aquella primera iglesia, viviendo su fe, y cómo el Espíritu Santo, la promesa del Padre. Por eso algunos dicen, no es, o quizás no es adecuado decir los hechos de los apóstoles, sino los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, expandiendo el Evangelio hasta lo último. Uno de los propósitos que Lucas tiene al escribir el libro de los Hechos es demostrar que este Evangelio, en este puñado de hombres inseguros, con debilidades, sin experiencia, sin capacitación, como lo era Pedro y los otros discípulos, logran al final del libro, vemos a Pablo allá en Roma compartiendo de una manera libre el Evangelio de Jesús. Y Lucas tiene ese propósito, no lo pierda de vista, porque si lo perdemos de vista, el objetivo que Lucas tiene al escribir el libro de los Hechos, nos podemos perder allí en las veredas o en los senderos. Lucas le escribe a Teófilo entonces, y Lucas ya le ha comenzado a decir en el capítulo 1 que por 40 días el Señor Jesús se apareció a los discípulos en diferentes situaciones, en diferentes lugares, para enseñarles, ampliarles el tema del reino de Dios que se había hecho presente con su vida. Había comenzado en una nueva etapa, iba a venir el final de esa etapa que toda la iglesia del Señor espera, hermanos. Esperamos la pronta venida del Señor y ese juicio final a las naciones, donde dice la palabra que todo su pueblo, toda su iglesia, reinaremos, viviremos eternamente con nuestro Señor. Si hay algo que debe de emocionarnos es la venida del Señor, hermanos. Si hay algo que debe de apasionarnos, de emocionarnos, es la pronta venida del Señor. Y Lucas lo tiene en el horizonte, esa nueva etapa, ese reino que se hace presente, no completamente, no en su plenitud, pero se hace presente en Jesús, con ese evangelio del reino, con ese evangelio que toca corazones, que transforma corazones. Tendrá su etapa final cuando allá, como dicen algunos, en su parusía, en su manifestación, veremos al Cordero viniendo en gloria y poder. Los discípulos habían visto al Señor Jesús ser alzado en medio de una nube, y dos ángeles se ponen a la par de ellos ahí en el capítulo 1 y les dice: varones Galileos, ¿por qué estáis viendo al cielo?
estaban atónitos, perplejos, con dudas, con preguntas, con incertidumbre. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora qué va a suceder? Y estos ángeles, que son como unos testigos que dan testimonio de ese evento de la ascensión de Jesús, le dicen: bueno, así como habéis visto a este Jesús subir, así le veréis también venir, regresar en medio de las nubes con poder y con gloria. Y dice entonces que regresaron al aposento alto. El aposento alto, decíamos el domingo pasado, era ese lugar tan conocido por los discípulos. Alguien tenía que haber sido el dueño de esa casa, de ese aposento, de esa segunda planta, donde los discípulos muy probablemente y el Señor Jesús habían compartido la última comida, la última cena, en la noche de la traición. Es en ese aposento alto entonces donde los discípulos regresan, dice Lucas en el capítulo 1. Y estando allí en el aposento alto, dice que estaban orando juntos. El domingo pasado subrayábamos ese principio, que si había algo que la iglesia entendió desde sus inicios, los discípulos, los 120, la madre de Jesús que estaba allí con sus hermanos, si había algo que habían entendido, es que era difícil avanzar en la vida de fe sin oración. Por eso el domingo pasado nos exhortábamos a la luz de la palabra cómo estaba nuestra vida de oración, nuestra vida personal de oración, pero también cómo está nuestra vida comunitaria de oración, para depender del Señor, para buscarle, para someter, escúcheme, para sujetar nuestra vida en oración, nuestros planes, nuestras decisiones, todo aquello que se vuelve tan grande que viene contra nosotros en la vida cotidiana, decisiones que debemos de tomar. ¿Cómo está entonces nuestra sujeción, nuestro sometimiento al Señor en oración? Y estando allí en el aposento alto, dice Lucas en el capítulo 1, que Pedro toma la batuta. Pedro entiende entonces que el regreso a aquella manifestación al final del reino, en la plenitud del reino, lograba entender Pedro la promesa del Padre, el Espíritu Santo viniendo, y entonces Pedro se da cuenta que falta un discípulo. Sobran 11. Y entonces en el relato de Lucas, en el capítulo 1, dice que entonces echaron suerte y escogieron a 2 de ellos con algunas características importantes para ser apóstoles. Explicábamos entonces, ahora que está muy de moda escuchar que aquí está el apóstol tal o allá va el apóstol tal, entendemos a la luz de la palabra que el apostolado de Jesús reunía ciertas características y concluyó en esta etapa. Pedro entonces guía a aquellos que estaban reunidos en el aposento alto, se recuerda, y echan suerte. Buscan al Señor, una práctica judía muy común, como lo dice Proverbios 16 o en el Antiguo Testamento. Dios confirma a través de esa práctica a quién debían de escoger. Y se recuerda, escogieron ¿a quién? A Matías. Y en el capítulo 2 que hemos leído, ahora nos encontramos con el cumplimiento de la promesa del Padre. El Señor Jesús, se recuerda ya en el Evangelio de Juan y en los Evangelios, le dice a los discípulos: no os dejaré solos, no os dejaré abandonados. Qué terrible fuese la vida, hermanos, sin la presencia del Señor con nosotros. ¿Cómo pudiésemos enfrentar el día a día si el Señor no estuviera con nosotros? ¿Cómo pudiéramos soportar las pruebas tan difíciles que trae la vida si el Señor no estuviera a nuestro lado? Y el Señor Jesús le dice a los discípulos: no los dejaré huérfanos. Vendrá otro consolador, el Paracleto, otro de la misma esencia, de la misma naturaleza, otro, el Espíritu Santo, dice Jesús. Y les había anunciado la promesa del Padre. Jesús le había dicho a los discípulos: no se vayan. Los conocía, hermano. Sabía que Pedro muchas veces, cuando andaba desanimado, de pronto se iba al mundial y decía: yo voy a pescar, hermano. Nosotros vamos también, le dije. Jesús los conocía y les dice: no se vayan, estén juntos. Y entendieron con obediencia, hermano, cuánto necesitamos aprender nosotros obediencia.
entendieron, estuvieron juntos orando por 10 días. 10 días orando, 10 días esperando, 10 días clamando, 10 días dependiendo, hermanos, ¿se puede imaginar? Y esa promesa del Padre, refiriéndose al Espíritu Santo, que les iba a dar el poder para vivir la vida cristiana, pero sobre todo el poder, la capacitación para ser testigos, como Él se los había dicho. Cuando le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino? Se habían emocionado, hermano. Como buenos judíos se habían emocionado. Estaban relacionando las profecías allá de Daniel, de Joel, que iba a venir el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Y Jesús les hablaba del reino y le preguntaron, Señor, ¿vas a restaurar en este tiempo el reino ya? Y Jesús les dice, no les toca a vosotros saber el tiempo ni las sazones. En buen salvadoreño nos dijera a nosotros, quítate el reloj, porque a veces nosotros andamos con nuestro reloj, ¿verdad? Señor, ¿cuándo? Yo necesito que me respondas hoy, Señor, ahora. ¿Y por qué no me has respondido? Y el Señor muchas veces, como el salmista le dice, cuando el salmista le pregunta, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo? El Señor muchas veces tiene que decirnos lo que a los discípulos les dijo. No les toca a vosotros saber los tiempos, la hora, las sazones, que solo el Padre en su voluntad, en el tiempo de Él, en el tiempo kairos perfecto de su voluntad, en el tiempo indicado, el Padre va a hacerlo. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho lo mismo a nosotros? Desesperamos muchas veces tratando de encontrar respuesta. Desesperamos, vamos caminando por la vida y desesperamos, Señor, ¿cuándo? Y qué paz que nos da el Señor cuando nos dice, sabes, no es tu tiempo, porque no se trata de ti, es mi tiempo y es mi voluntad y es mi gloria, no es tu gloria. Ay, hermanos, cuánto cuesta entender eso y asimilar. Pero los discípulos lo entendieron, por 10 días fueron, y estando allí, dice en el capítulo 2, ahora sí, de Lucas, se da el cumplimiento de la promesa del Padre. El Espíritu Santo iba a ser derramado como Joel. Escúcheme bien, por eso Pedro, ¿se recuerda quién era Pedro, hermano? A ver, si hablamos de encontrarle por ahí algún error a Pedro, lo encontraríamos seguramente. Si hablamos de encontrarle por ahí alguna falla a Pedro, lo encontraríamos seguramente. Pero Pedro ahora toma el liderazgo. Y Lucas quiere subrayar que el liderazgo de esta iglesia naciente, de esta asamblea, de esta comunidad, la toma Pedro en esta etapa. Pedro entonces relaciona y escribe Lucas algo que usted y yo necesitamos, hermano, más allá de donde dice que hablaron en otras lenguas. Antes es necesario subrayar la profecía de Joel. Pedro relaciona la profecía que 800 y tanto de años antes el profeta Joel había predicho, y había dicho que iba a venir un tiempo de juicio final, un tiempo, fíjese el profeta, cómo los profetas profetizaban hacia el horizonte, hacia el futuro. Joel profetiza al ver a la nación siendo cautiva, al ver a la nación de Israel que está siendo cautiva, está siendo agobiada. El profeta trae una palabra, como lo hacían los profetas en el Antiguo Testamento, una palabra fuerte al pueblo. Muchas veces no nos gusta hacer los devocionales personales en libros proféticos, porque de pronto nos asusta cuando el profeta comienza a hablar con palabras tan fuertes que uno dice, uy, mejor me voy al Salmo 23 y ahí hago el devocional, porque ahí sí es precioso hacer el devocional, hermano. Pero los profetas, su mensaje en el Antiguo Testamento llevaba 2 ingredientes. Número 1 era una palabra fuerte de juicio, de reconvenir, de hacer despertar al pueblo que se había desviado. Pero también mandaban o enviaban una palabra de esperanza. Y Joel habla que vendrá un día de juicio terrible, el día del Señor, el famoso, anótelo si quiere, el famoso día del Señor, el día de juicio final. Qué terrible será, hermanos.
Usted necesita abrir Apocalipsis, por ejemplo, para lograr sondear más o menos lo terrible que será esa gran tribulación y ese juicio de Dios final. Gloria a Dios, hermano. Usted y yo no estaremos allí. Usted y yo no participaremos. Usted y yo hemos sido salvos. Usted y yo tenemos la promesa del Padre. Usted y yo, la iglesia, tiene la esperanza de vida eterna, la esperanza que hemos sido librados en fe, creyendo en Jesús. Pero Joel profetiza en esta profecía que Lucas relaciona ese día final, donde el sol, señales en el cielo, la luna, el sol, color de sangre, temible, terrible. Pero también habla de que en aquel tiempo, antes que venga el día del Señor, la promesa del Padre, del derramamiento del Espíritu Santo, del bautismo, del derramamiento del Espíritu Santo, ya no iba a ser solamente para algunas personas, como los reyes en cierto modo, o los profetas que eran bautizados o ungidos, y el Espíritu Santo los tomaba. ¿Se recuerda de Elías? El Espíritu Santo lo tomaba al profeta y lo capacitaba, lo empoderaba, lo usaba para cierta tarea, temporalmente, momentáneamente. Pero el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, no habitaba, escúcheme, permanentemente en el creyente. Y Joel profetiza en esta profecía: vendrá un día donde el Espíritu Santo será derramado en toda carne. Y usted, cuando lee los indicativos allí que dice en la profecía, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros jóvenes, vuestros ancianos, los siervos, mis siervas, y parece ser que no deja ninguna cabida para pensar que va a haber un estrato o un segmento o un universo donde el Espíritu Santo no puede ser derramado y habitar y morar en esa persona. Pedro relaciona que antes de ese juicio, de ese día del Señor, vendrá un tiempo de derramamiento donde el Espíritu Santo va a habitar, anótelo, va a habitar, va a morar, va a hacer su morada permanente en toda carne. Qué tremendo entonces, porque Pedro relaciona que en Pentecostés sucede algo tremendo, lo que está sucediendo, lo que han visto. El capítulo 2 dice que estaban reunidos en el aposento alto. ¿Cuánto tiempo llevaban ya en ese lugar? Bueno, matemáticamente uno puede calcular 10 días. Desde el día de la ascensión de Jesús, ¿qué hicieron ellos? Regresaron al aposento alto y ahí estaban orando. Y dice entonces que en el día de Pentecostés, si usted quiere anótelo por allí, era una de las fiestas principales del pueblo judío. Por lo menos habían 3 fiestas importantísimas para todo judío, para todo prosélito, para todo temeroso de Dios. Aquellos gentiles, es decir, aquellos gentiles que no eran judíos, pero que de alguna manera se habían afiliado al pueblo de Dios, cumpliendo por lo menos 3 requisitos. La circuncisión era una de ellas, la otra era el bautizo. Y estos prosélitos estaban allí. Y dice la palabra de Dios que tenían ya en esa fiesta de Pentecostés, fiesta importante, la Pascua era una de ellas, los tabernáculos era otra, y Pentecostés, es decir, las primicias de la cosecha. Usted y yo, con ese rostro que usted tiene y yo tengo, no lo logramos entender porque no somos judíos. Y necesitamos ir a la Escritura y quizás necesitamos ir a algunos comentarios para entender que el pueblo judío se reunía, se convocaba en Jerusalén para adorar, para celebrar estas fiestas. ¿Se recuerda cuál era la fiesta que acababa de pasar hace 50 días? ¿Cuál? La Pascua. Y en la Pascua Jesús fue crucificado. Es decir, que Jerusalén como ciudad estaba repleta de gente, hermano. Repleta de gente, no lo olvide, que venía de sus provincias, de sus ciudades, de sus lugares lejanos,
venían a Jerusalén a celebrar las fiestas importantes como pueblo, la Pascua. Y allí se encontraban Pentecostés, la fiesta de las primicias de la cosecha. Una fiesta importantísima que hacía recordar aquel mismo día donde la ley fue dada, descendió del cielo, fue dada al pueblo de Israel. Y en esa fiesta importante, por eso usted entiende que habían una cantidad de naciones reunidas. Para Lucas es importante el tema del cumplimiento, que todas las naciones escucharán la proclamación del evangelio. Por eso Lucas se encarga de anotar aquí en el capítulo 2 que cuando estaban en el aposento alto reunidos, no se le olvide, no estaban viendo tele, no estaban viendo el mundial, estaban orando, hermano. Y cuando estaban orando, entonces vino el cumplimiento que Jesús les había dicho, el cumplimiento que Joel había profetizado. Y un estruendo, un viento fuerte, dice. Y hay por lo menos 3 símbolos importantes que Lucas quiere notar en este acontecimiento del derramamiento del Espíritu Santo. Es decir, donde el Espíritu Santo iba a venir permanentemente ya a toda carne, a los discípulos. Como un viento fuerte, un estruendo fuerte. Y obviamente para todo judío, esa palabra del viento era relacionada con el Espíritu de Dios. ¿Se recuerda la plática de Nicodemo, Jesús con Nicodemo? ¿Se acuerda? Que Jesús le dice, bueno, mira, el viento tú no lo ves, pero escucha, viene, va. Así es el Espíritu de Dios. Todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios. Entonces el viento y el fuego, dice, como lenguas como de fuego, dice la palabra, fueron posadas sobre a todos aquellos que estaban en el aposento alto. Y esta experiencia, hermanos, de los discípulos de aquella primera iglesia era una experiencia tan particular, tan personal de ellos, pero que nos pone en el horizonte a nosotros en perspectiva, porque ahí se cumplió la profecía, la promesa del Padre que iba a enviar al Espíritu Santo a morar permanentemente sobre su iglesia, sobre sus discípulos. Y dice que comenzaron a hablar en otras lenguas. A ver qué capítulo es, capítulo 2, versículo 4. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras, póngalo a la par si quiere, en otros idiomas, dialectos. Anótelo. ¿Sí trajo lapicero? Dialectos es la palabra allí. Comenzaron a hablar en otras lenguas, idiomas, dialectos, según el Espíritu les daba que hablasen. E inmediatamente en el versículo 5 Lucas relaciona, porque si no lo relaciona, entonces de seguro caeríamos en un tremendo error, como los corintios habían realzado el don de lenguas, de hablar en lenguas, que es un tema controversial en la iglesia. Siempre ha sido un tema controversial. Relacionar el bautismo, dicen algunos, del Espíritu Santo con hablar en lenguas. Bueno, lo veremos a lo largo del libro de los Hechos, cuando lleguemos allá, quizás más adelante, un poco más claro. Pero Lucas inmediatamente en el versículo 5 relaciona la razón por la cual el testimonio de que el Espíritu Santo estaba siendo derramado, el propósito por el cual ese Espíritu Santo les capacita, les da una capacidad, les da un poder sobrenatural para cumplir lo que había dicho. Me seréis testigos en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último, en buen salvadoreño, en todas las naciones, en todos los idiomas, en todos los dialectos. Lucas relaciona y Pedro relaciona esto. En el versículo 5 dice, y habían en aquella ciudad
en aquel tiempo, lo lee conmigo, moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos. A ver, subráyelo conmigo. De todas, ¿sí lo encontró? Versículo 5. De todas, ¿qué dice su Biblia? Las naciones bajo el cielo. Y este estruendo se juntó, y hecho este estruendo se juntó la multitud. Se puede imaginar toda la gente, quizás que estaban, dicho algunos, fuera del aposento alto, cuando escuchan el estruendo, el viento fuerte, una ráfaga de viento, y escuchan entonces hablar en sus propios idiomas. Y Lucas coloca acá de estas naciones de las cuales estaban ahí. ¿No son galileos todos estos que hablan? Y hermano, aquí hay un principio. El derramamiento del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo sobre su pueblo, sobre los discípulos, tiene como principal propósito el darles poder, el darnos poder para predicar el Evangelio, las maravillas de Dios. Escuchaban las maravillas de Dios. El principal propósito era que predicasen, fuesen testigos hasta lo último. Uno, el principal, creo yo, propósito del Espíritu Santo, morando ahora en la iglesia, morando en su vida, habitando en su vida, haciendo morada en su corazón. Si es creyente, el Espíritu Santo habita en usted. Como Pablo lo dice, todos hemos sido bautizados, todos. Es decir, no es una experiencia solo para algunos. El creyente genuino que ha depositado su fe en Jesús, que ha creído en Jesús en el momento de la salvación, en el momento del nuevo nacimiento, el Espíritu Santo lo sella, viene a habitar, viene a morar en su vida, no como antes. El Espíritu Santo venía, iba, para que pudiéramos estar. Lucas dice allá con el versículo 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y ahí está un largo listado. Yo igual a usted entiendo. Tenemos que agarrar un mapa de del antaño, del tiempo, para darnos cuenta que ahí estaban todas las naciones de ese imperio, de la tierra conocida de ese tiempo. Usted encuentra un mapa de aquella época en su Biblia quizás y comienza a buscar cada nación, cada nación. En otras palabras, Lucas está hablando que ese evangelio, como está sucediendo allí en el día donde el Espíritu Santo es derramado sobre toda la iglesia, sobre todos los discípulos, iba a ser el que les diera poder, capacidad para predicar hasta lo último. Y estaba sucediendo. Todas las naciones que estaban representadas, todas las naciones que eran conocidas, el estruendo llamó la atención seguramente afuera, y entonces se preguntaron: ¿qué sucede? ¿Qué ha sucedido? Y el versículo 12 es claro. ¿Qué quiere decir esto? La gente se preguntaba: ¿qué quiere decir esto? Les escuchamos hablar en nuestro idioma tan claro. ¿Y qué es lo que les escuchaban hablar? ¿Jerigonzas? No. ¿Qué les escuchaban hablar, hermanos? Las maravillas de Dios. Una buena pregunta sería: ¿qué quiere decir Lucas cuando dice las maravillas de Dios? La gente, recuerde, la gente estaba allí escuchando hablar, habían de esta región, de esta otra región, que se habían dado cita a celebrar la fiesta en Jerusalén, y escuchaban hablar a estos galileos. Lucas enfatiza: a estos galileos puede salir algo bueno de Nazaret, puede salir algo bueno, se dijo en otra ocasión, de Galilea, la Galilea de los gentiles, el pueblucho, la chusma. Y escuchamos hablar a estos galileos sin educación. Hermanos, los comentaristas dicen que no había gente más incapaz, más testaruda, con menos capacidad
se había llegado en la persona de Jesús, que se había realizado en la muerte de Jesús, el tiempo de salvación esperado por todos. Y Lucas subraya, hermano, que ese tiempo había llegado donde este evangelio de Jesús iba a ser predicado hasta lo último a todas las naciones, como una muestra de eso. En ese día el Espíritu Santo está así, según Él quiere, y habla con Dios, y ese hablar en lengua que tenemos acá en castellano nosotros, cumple el propósito que esa gente exprese maravilla. Por eso Pablo en la iglesia de Corinto es el tema de la predicación. Pero Pablo allá cuando está hablando del don de lenguas, que venía fascinado de la iglesia de Corinto, que Pablo con esa prueba, pero reúne algunos requisitos y cosas. Y habla de interpretar, que vive de lo que quiera. ¿De qué me sirve, dice Pablo, entrar dentro de los nosotros hemos estado como estado? Prefiero, decía Pablo, decir otras palabras bien claras, bien puestas, porque el que habla en lengua para sí mismo siempre. Pero difícilmente alguien va a ser edificado cuando esa persona, dice Pablo, está hablando en lengua. ¿Dónde Pablo va a hablar? En el estado de Dios. Pero acá, hermano, el bautismo del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, es el cumplimiento de la profecía del Señor, que antes de ese día terrible, de juicio final, va a ser derramado el Espíritu Santo en toda carne, siervos, siervas, niños, jóvenes, ancianos. El Espíritu Santo les iba a dar la revelación, les iba a guiar las expresiones. Por lo tanto, Dios no tiene la zona grande de la obra de la cual el Espíritu Santo Dios da al creyente al reino de la salvación, por eso Pablo en 1 Corintios 12 dice: todos los creyentes hemos sido bautizados por el Espíritu. No es una experiencia especial para nosotros. En todos los creyentes ha venido el Espíritu Santo en el momento de su conversión a ser morada. Así dice Pablo en Efesios. Hemos sido sellados. Ha venido a ser morada, a habitar en su pueblo, a habitar en los discípulos. En el momento de la conversión, el Espíritu Santo nos ha bautizado, ha sido derramado en nuestros corazones. Por fin. Y hay mucha confusión en este tema, porque más adelante en otra predicación hablaremos de eso. Es decir, hay confusión en el tema de la llenura del Espíritu Santo. Y muchas veces se confunde el tema del bautismo del Espíritu Santo con el tema de la llenura del Espíritu Santo. Todos hemos sido bautizados. En todos habita, en todo creyente habita el Espíritu Santo. En todo creyente el Espíritu Santo en el momento de su conversión vino a ser morada, a habitar en nuestro corazón. Eso es precioso. Dios mismo habitando en nosotros. Solo la gracia y misericordia de Dios puede hacer eso, con la vida que nos llevamos y con la carnalidad con la que caminamos. Solo la misericordia de Dios. Pero la llenura, cuando la Escritura nos enseña acerca de la llenura del Espíritu Santo, o del control del Espíritu Santo, o de la guía del Espíritu Santo, allí entonces Pablo dice: sed llenos del Espíritu Santo. Es decir, que hay días, queridos hermanos, que necesitamos aclarar, como Pablo lo dice en Romanos, que mi carne quiere hacer lo bueno, pero termina haciendo lo que no quería hacer. Y es su experiencia, y es mi experiencia. Hay días que no es el Espíritu Santo que habita dentro del creyente quien le guía, quien le dirige, quien le conduce, quien le controla, quien le llena. Es la mismísima carne, hermano.
Por eso no se extrañe de pronto en el tráfico ver a un hermanito ahí pitando y metiéndose y pitando, ¿verdad? ¿Qué le pasó? Se transformó el hermano. Si el domingo canta bien bonito. ¿Qué le pasó? Bueno, no, es un creyente lleno del Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo. Y la llenura, que será otro tema de predicación, tiene que ver con la disposición nuestra de sujetarnos al control, a la guía del Espíritu Santo, al poder del Espíritu Santo, para vivir la vida cristiana. No hay otra manera de vivir la vida cristiana, hermano, si no es en el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. No hay otra manera. Inténtelo. Lo intento. ¿Lo ha intentado? Yo lo he intentado. Terrible consecuencia. Uno termina enredado. Uno termina patojo. Uno termina ahí todo golpeado. Uno termina con moretones, ¿no es cierto? Uno termina con heridas profundas en su vida porque no logramos comprender que la única manera de vivir la fe es bajo la guía, llenura del Espíritu Santo, quien nos enseña, nos guía a toda verdad. No solo de la palabra, sino a la voluntad, la verdad de Dios para nosotros. Y yo no dudo, hermanos, que este tema de este proceso de santificación en la vida del creyente, de cuánto nos dejamos llenar por el Espíritu Santo, es un tema trascendental en la iglesia. Y quizás la mayoría de situaciones personales que estamos viviendo, los embrollos que estamos experimentando tienen que ver con este tema, de andar en el Espíritu o andar en la carne. Lucas está dejando claro que en aquel día se cumplió la promesa del Padre. El Espíritu Santo iba a ser derramado antes del día final, antes del juicio, dijo Joel. El Espíritu Santo iba a venir a ser morada en toda carne, en todo creyente, en el pueblo de Dios, a habitar, a morar. Y Lucas deja claro que se está cumpliendo. Y el propósito principal que sucede allí es que los discípulos torpes, cambiantes, volubles como Pedro, que un día sí, otro día no. Mire, qué bonito estaba hablando. Y ese mismo Pedro lo veremos más adelante predicando un sermón, hermanos, con un fruto espiritual. Como 3,000 personas se convirtieron en la predicación de Pedro. Se puede imaginar Pedro, hermano, que es el que nos alienta cuando andamos así algo carnalones. Y bueno, si Pedro lo hizo, entiéndanme. Pedro, hermano, Pedro el que negó a Jesús, se puede imaginar. Pedro, hermanos. Y ahora, ¿qué le sucedió a Pedro? ¿Qué le pasa a Pedro? ¿Qué le pasa a los discípulos? ¿Qué le sucede a todo este puñado de hombres y mujeres inseguros? Lo que le sucede es que el Espíritu Santo les transforma, les capacita, les da el poder, la dinamita, la capacitación para vivir vidas sobrenaturales. Ya no tenía temor Pedro de pararse a predicar. Un Galileo. El Espíritu Santo fue derramado, dice Lucas. Vino el cumplimiento y eso sucedió en la fiesta de, Pentecostés. 50 días después de la Pascua, fiesta principal, importante, simbólica, que hacía recordar las primicias de la cosecha. Mire qué primicias de la cosecha del Espíritu Santo. Todos escucharon las maravillas de Dios, de todas las naciones que estaban ahí reunidas. Escucharon las maravillas de Dios, porque el Espíritu Santo les capacitó para hablar según Él quería.
¿Con qué propósito? Que escucharan el Evangelio de Dios. ¿Cuál es entonces uno de los propósitos? Quizás el principal propósito, que el Espíritu Santo habita en tu corazón y en mi corazón, hermano. Bueno, Él nos consuela. De seguro vamos a hablar más adelante de esa obra, de esas funciones, de ese ministerio del Espíritu Santo, el Consolador. Es el que nos sostiene en tiempos difíciles, el que sostiene nuestra vida, el que nos levanta cuando nos sentimos que estamos derrotados. Es el que nos guía, nos enseña la palabra, la verdad. Es el que nos transforma a la imagen de Jesús. Antes no nos gustaba nada de Dios. Y mire, véase usted en el espejo años atrás. Preocúpese si es el mismo. Que antes le encantaban las cumbias, hermano. Y mire, no había baile, no había carnaval, no había fiesta, no había cajetilla de cigarro, no había qué sé yo. Pero ahora, ¿y qué le pasó? ¿Qué le pasó, hermanita? Hermano, ¿qué le pasó? Lo que le ha pasado es que el Espíritu Santo dentro de usted ha comenzado una transformación espiritual a la imagen de Jesús. Y lo que antes para usted era locura, ¿cómo se iba a imaginar estar sentado 1 hora, 2 horas en una iglesia un día domingo en la mañana? Si mucho el mundo asocia el día domingo como pues para levantarse tarde, salir en las pantuflas, ¿verdad? Encender la tele, el fútbol de mañanero de domingo. ¿Quién se iba a imaginar que un día iba a estar usted acá? ¿Sabe qué? El Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo en su vida, transformándonos a la imagen de Jesús, interesándonos, teniendo hambre, teniendo sed de Jesús, hermano. ¿Quién hace eso? ¿Quién provoca eso? El Espíritu de Dios en nosotros. Transforma, nos enseña, nos da poder. Y asociamos muchas veces que el Espíritu Santo nos dé poder para hacer milagros, para hacer maravillas. Y quizás hay un extremo peligroso en estos tiempos, donde hay charlatanes, circos lastimosamente abiertos, donde hay gente charlatana que ha hecho del Espíritu Santo una mercancía, una venta. La palabra de Dios nos enseña que el propósito del Espíritu Santo es hablar de Jesús, no hablar del orador, no levantar o ensalzar al predicador, sino hablar de Jesús, dar gloria a Jesús. Y si nos da poder, claro. Él es el mismo de ayer y de hoy, nos da poder. Usted y yo hemos orado para que el Señor haga un milagro de sanidad en nuestra familia. Y muchas veces el Señor ha contestado y ha obrado un milagro con ese poder. Pero el poder que nos da es de vencer el pecado diariamente, hermano. De sujetar la carne diariamente. ¿Quién nos da el poder de vencer el pecado diariamente? El Espíritu de Dios. Si no fuese así, hermanitos, todos aquellos hombres que antes en su vida vieja fueron mujerieros, adúlteros, si el Espíritu Santo no les diera el poder para vencer el pecado diariamente, anduvieran en las mismas andadas. Seguirían siendo los mismos hombres de antes, mujeriegos, borrachitos, adúlteros. Pero ¿quién le da el poder en esta nueva vida de vencer el pecado? El Espíritu de Dios, morando en nosotros. La
pregunta que podemos hacernos esta mañana es, hermanos, ¿el Espíritu Santo mora dentro de nosotros? ¿Qué tan sensibles, qué tan obedientes, qué tan coordinados estamos con el propósito por el cual Él vive, mora en mi vida, está cumpliéndose en mí? ¿Cómo estoy escuchándole? ¿Cómo estoy sujetando mi vida a Él? Póngase de pie, vamos a orar. Con la persona que está a la par, échale el brazo y dígale: hermano, yo quiero orar por ti esta mañana. Que Dios te ayude. Señor, aquí estamos. Te damos gracias, Señor, por el regalo que tú nos has dado de tu Espíritu Santo habitando, morando en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, porque la única manera para vivir la vida cristiana, entendemos, Señor, a la luz de tu palabra, es tu Espíritu Santo morando en nuestras vidas, dándonos el poder, como lo hiciste en aquel día de Pentecostés, dándoles la capacidad de hablar en otros idiomas, para testificar, para proclamar tu evangelio con toda esa gente y las naciones que estaban allí. Así podemos nosotros también, Señor, echar mano en este día, en nuestra vida, del poder de tu Espíritu Santo, de la capacitación de tu Espíritu Santo para vivir la vida cristiana. Cada uno de nosotros, Señor, tenemos luchas, cosas que estamos arrastrando, áreas de nuestra vida que no están siendo sometidas a ti, voluntades propias, personales, las cuales queremos hacer a nuestra manera. Gracias porque tu Espíritu Santo es el consolador, el que nos acompaña, nos da el poder, nos capacita, nos guarda, nos sostiene, nos llena. Señor, queremos ser sensibles, vestirnos del nuevo hombre, como dice tu palabra, y desvestirnos del viejo hombre, para andar en el Espíritu. Señor, que esta palabra tú puedas colocarla en cada corazón, y que nazca dentro de nosotros este interés, esta hambre, esta sed, de someter nuestra vida a tu control, a tu voluntad. Gracias por lo que hiciste ese día de Pentecostés, porque tú cumples tu promesa, Señor. Y tú cumpliste tu promesa que antes de ese día final de juicio vendría una era, una etapa, un tiempo de salvación. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y los discípulos lo pudieron comprobar, Pedro lo pudo comprobar, y nosotros lo hemos podido comprobar. El ministerio de tu Espíritu Santo, trayendo, redarguyendo, hablando, para que todo aquel que invocare tu nombre fuese salvo. Ayúdanos, Señor, a ser testigos de ese mensaje de maravillas tuyas de salvación. Y ayúdanos a cada uno a responder a la voz tuya a través de tu Espíritu, en tu palabra, ser sensibles. Bendice este tiempo de alabanza y adoración con las ofrendas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.